El Espíritu Santo, lo que creemos en cuanto al Espíritu Santo, el pasaje para memorizar es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien se anima a decirlo de memoria? Hechos 1:8. Si no se animan hoy, hay que hacerlo igual la semana que viene, para añadir a la lista de versículos de memoria. Yo recuerdo cuando estaba del otro lado de la clase y tenía que memorizar los versículos y memorizarlos y memorizarlos, y me resultaba algo difícil porque no estaba acostumbrado. Pero después, cuando había alguna necesidad o necesitaba guía de parte de Dios, esos versículos que tanto me habían costado memorizar salían a mi encuentro, y el Espíritu Santo los tomaba y me los recordaba, y fueron una bendición enorme. Así que, a riesgo de ser pesado, memoricen los versículos. Es muy, pero muy importante. Muy bien, vamos a nuestras notas. El Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, igual que el Padre y el Hijo en poseer divinidad y personalidad, y de la misma naturaleza. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa trinadeidad, esa trinidad, ahí mostrada en Mateo 28. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 2 y 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Ahora miremos la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Si tal vez no tenés tu Biblia ahí a mano, aquí lo tenemos. Por un lado, Isaías 6:9 y Hechos 28. Hechos 28, 25 al 27. A ver, déjenme que me llevo esto para acá. ¿No quiere venir? Bueno, quédate ahí. En Isaías tenemos: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En Hechos, capítulo 28, leemos: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Este mismo pasaje en Isaías 6 es lo que Pablo está citando. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo, haciéndolo en el Antiguo Testamento, y Pablo citándolo nuevamente como el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En Jeremías capítulo 31, verso 33 y Hebreos 10,
Jeremías 31 y Hebreos 10. Pero este es el pacto que haré, estamos en Jeremías 31, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto lo vemos aquí en Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios, poniendo la verdad de Dios en nuestros corazones. También en Hechos capítulo 5, versos 3 al 4, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro, desde el inicio de la iglesia, está dejando bien en claro, el Espíritu Santo es Dios. No es la fuerza de Dios, no es la energía de Dios, no es el poder de Dios, es Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabés que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo que ustedes iría recolectando esos 3:16 en las Escrituras, son fascinantes. Y este es uno de ellos. Somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. No es una fuerza de Dios, no es la energía de Dios, es la persona divina, igual que el Padre y el Hijo, en poseer divinidad y de la misma naturaleza. No es menos que el Hijo. El Hijo no es menos que el Padre no es más que el Hijo y el Espíritu Santo. En su comunión perfecta, íntima, eterna, hay roles definidos, funciones. Tenemos al Hijo que obedece y da gloria al Padre. Tenemos al Padre que se goza en el Hijo. Tenemos al Espíritu Santo que da a conocer al Hijo para la gloria del Padre. Pero eso no quiere decir que el Padre sea más que el Hijo o el Espíritu Santo, sino que son iguales en poseer divinidad, de la misma naturaleza. Existen en una comunión eterna, perfecta y debo reconocer, inexplicable. Llega un momento donde nuestra mente comienza a hacer cortocircuitos con esta idea. Pero así es el Dios que adoramos, así es el Dios de las Escrituras. No es un Dios creado por nuestra imaginación, porque excede por completo la imaginación humana. El hecho de que Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Padre puedan ser un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. No lo entendemos, pero lo creemos. Punto número 2. Convence el Espíritu Santo a los incrédulos de pecado, justicia y juicio. Recuerden, si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden detenerme y seguimos desde las dudas que tengan. ¿Sí? Opa. Perdón, ese fui yo. Él convence a los incrédulos de pecado, justicia y juicio. Juan capítulo 16, versos 7 al 11. ¿Podrías leerlo, Andrea? Sí. Porque yo os
digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. ¿Sigo? Sí. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, su venida prometida, su venida esperada. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, a los incrédulos, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto va al Padre y no le iban a ver más. Y de juicio, porque les va a dar la convicción de que todo el juicio ha sido dado en el Hijo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, el servicio del Espíritu Santo, hoy por hoy, en la tierra. Él es el que convence al incrédulo de su necesidad de salvación. Él es el que convence al incrédulo de su realidad de condenación. Y Él es el que convence al incrédulo que en algún momento se enfrentará al juicio de Dios y que va a ser juzgado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo al incrédulo. Ese ha sido el ministerio del Espíritu Santo a nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. No fue que fuimos tan inteligentes, tan buenos, tan capaces, que nos dimos cuenta por nosotros mismos. En Efesios capítulo 2 se nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un cuerpo muerto no puede responder, un cuerpo muerto no puede reaccionar. Así nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Él nos convenció de pecado. Él nos convenció de que siendo juzgados éramos condenados. Y Él nos convenció de que en algún momento deberíamos enfrentar el juicio de Dios. Pecado, justicia y juicio. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros y continúa haciendo con el incrédulo. Punto número 3, Él es el agente de la regeneración. Él es el agente de la regeneración. Y el creyente en el momento de creer está bautizado en el Espíritu Santo con el resultado de que Él mora en la vida del creyente. Tito capítulo 3, verso 5. Hermana Silvia, ¿podrías leerlo? ¿Me dijo, pastor? Tito 3:5, que tenemos aquí. Sí, me perdí con los... Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Él es el agente de la regeneración en nuestras vidas. Ese hecho de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ese deseo por agradar al Señor, esa necesidad de vivir piadosamente, esas costumbres nuevas que vamos adoptando, el hecho de que las cosas viejas pasaron y tenemos una nueva naturaleza que busca y se deleita en la ley de Jehová, eso es obra del Espíritu Santo. No es porque nosotros somos buenos, especiales, elegidos, únicos, campeones, no. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
por la renovación, la regeneración en el Espíritu Santo. Ahora viene lo interesante, es el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versos 13. No sé si Kevin está ahí. 1 Corintios 2, 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En la Biblia textual, la cuarta edición, dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Es más, en la traducción en griego dice en un solo espíritu. Es una pena que Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hayan traducido por. Seguramente ellos no tenían la misma complicación que nosotros, de gente diciendo que era bautizada en el Espíritu Santo. Pero hay otras buenas traducciones, como la Biblia textual, que lo traducen de esta manera: en un solo espíritu fuimos bautizados. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, sucede en el momento de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. En ese momento el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, gobierna nuestras vidas, dirige nuestras vidas, controla nuestras vidas. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La verdad estoy bastante desconectado del mundo carismático, pero lo que yo recuerdo era que aquellos que tenían el bautismo en el Espíritu Santo eran diferentes, especiales, no lo decían así, pero se entendía mejores o más cerca del Señor, porque tenían ese bautismo en el Espíritu Santo, que por lo general estaba seguido de hablar en lenguas, de gritos, sueños o cosas por el estilo. Algo sobrenatural y muy llamativo. Sin embargo, las Escrituras dicen que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo se nos da en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Y no pueden haber creyentes que tengan más o menos del Espíritu Santo. El Espíritu no se nos ha dado por medida, dice la Escritura. Sino que lo que sucede, y esto sí es real, es que el Espíritu Santo que mora en nosotros o toma control cada vez más de nuestras vidas o es entristecido cada vez más por nuestra rebelión contra el Señor. ¿Me explico? Porque si alguno tiene o más o menos del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos ha dado por medida. No se puede deshacer al Espíritu Santo y dar un porcentaje y luego otro porcentaje como si fueran cuotas de un total. O uno tiene el Espíritu Santo o uno no tiene el Espíritu Santo. Ahora, por un lado está el que es gobernado por el Espíritu Santo y el que está entristeciendo al Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, o tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo. Es curioso que estas iglesias o denominaciones
que hablan de este bautismo del Espíritu Santo o de esta llenura del Espíritu Santo, sean las mismas que creen que la salvación se puede perder. Viven en esa constante inseguridad de que uno puede perder la salvación, según cuán cerca o cuán lejos esté del Espíritu Santo. Pero para Dios no hay cosa por el estilo. O uno tiene el Espíritu Santo o uno no tiene el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8, no es de él. 1 Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La morada del Espíritu Santo en nosotros viene en el momento de la salvación. Y no está como si fuese un inquilino en deuda, esperando que nosotros lo expulsemos de nosotros o le permitamos que entre otra vez o que lo expulsemos otra vez. No es un ocupa el Espíritu Santo. Él mora, y en el momento que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, nosotros dejamos de pertenecernos. Le pertenecemos por completo a nuestro Señor. Eso es lo que significa la palabra Señor. Él es el dueño. Por eso dice bien en claro, 1 Corintios 6, 19, que no somos nuestros, no nos pertenecemos. Le pertenecemos por completo a Dios. Y el Espíritu Santo no es un inquilino o un ocupa que es desalojado o bienvenido según nuestro capricho. Él es el dueño legítimo de nuestro ser por completo. Que nosotros tratemos mal al dueño, trayendo vergüenza sobre nosotros, eso sí, eso sucede. Pero no debería ser así. Él es el dueño legítimo de nuestra vida. Él tiene el completo control. Es decir, Él tiene el carnet de conducir para nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos el control de nuestras vidas, lo estamos haciendo de manera ilegítima. No somos nuestros. No podemos vivir para nuestros antojos o caprichos. Como yo manejando el auto de mi papá. Bueno, pero el dueño está a tu lado guiándote, ¿o no? La mayoría de los tiempos. No. Bueno, si ven a Lucas manejando solo por González Catán, denúncienlo. Es González Catán, nadie se va a notar. Muy bien. Número 4. El Espíritu Santo sella, guía, llena, enseña, santifica, ayuda y da al creyente poder para testificar. Este es el ministerio cotidiano del Espíritu Santo. ¿En qué sentido sella? Es la garantía, es un sello de garantía. Efesios 1, versos 13 y 14. Lucas, ¿podrías leerlo? Efesios 1, 13 y 14. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es Arras. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Empecemos de atrás para adelante. Todo en nuestras vidas es para alabanza de su gloria. Nuestra salvación, nuestra redención, lo que Cristo hizo en la cruz, el hecho que Cristo haya venido, la creación de todas las cosas ha sido para alabanza de su gloria. Ese es el propósito máximo de todas las cosas. Las arras es literalmente las garantías, es el depósito. Cuando uno va a alquilar una casa, entrega, o cuando uno va a comprar algo, entrega un depósito, una garantía, una arra. Y el Espíritu Santo es esa garantía. El Espíritu Santo nos ha sellado y Él es la garantía
de que Cristo ha dejado, y es la garantía de que Él volverá por aquello que le pertenece, es decir, nosotros. El Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo guía. Romanos 8:14, Nancy. Ahí voy. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo llena. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, controlados del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Hace ese juego de comparación. El vino controla al borracho, al ebrio, y el Espíritu Santo debería poder controlar con esa misma fuerza, con esa misma irrefrenabilidad. Es decir, el ebrio no controla lo que hace del todo. El que está lleno por el Espíritu Santo no debería ser controlado por sus emociones o sentimientos, sino principalmente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Hermana Silvia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tal vez hayan escuchado, espero que no lo escuchen más. El Espíritu Santo me está hablando y te está diciendo en esta noche, si lo que sigue después de esa declaración no es algo que esté en las Escrituras, es una mentira y no es el Espíritu Santo el que le está diciendo eso, sino otro espíritu. Porque dice bien claro, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si no está recordando las Escrituras, no es el Espíritu Santo de Dios el que está diciendo eso a la persona, el que está enseñando eso a la persona. No hay nuevas revelaciones más que las que están en las Escrituras. Sí puede ser que uno tenga algún versículo en mente y Dios lo traiga a su mente y se aplique de manera legítima a una situación particular. Eso sí es obvio, es el Espíritu Santo usando la palabra, recordando lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero si no está en las Escrituras, nadie puede decir que el Espíritu Santo le está diciendo que haga o diga tal o cual cosa. No es un invento mío, lo dice acá en Juan capítulo 14, verso 26. Él os enseñará, sí, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo enseña, sí, nos enseña la palabra de Dios, no nuevas revelaciones. El Espíritu Santo santifica. Primera de Juan 2:20, hermana Andrea. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Muy bien. Recuerden, ¿qué es lo que enseña el Espíritu Santo? Les doy una ayuda. ¿Qué es lo que enseña el Espíritu Santo? Todas las cosas. Y es verdadero. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. En Juan 14:26, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho.
Si no está enseñando la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando. Y la unción misma os enseñará todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La palabra de Dios es la que debe guiar al creyente. Y la palabra de Dios es lo que nos enseña el Espíritu Santo. No una nueva revelación, no algo fresco y diferente. No hay nada más fresco, actual, poderoso que la palabra de Dios, cuando podemos entenderla tal como Dios quiere que sea entendida. Según de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe o confianza en la verdad. En la verdad. El Espíritu Santo enseña, Él santifica, Él ayuda, dice Romanos 8:26. ¿Podrías leerlo, hermano Kevin? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros, para que pidamos como necesitamos pedir, no como lo hacemos por lo general, sino lo que realmente necesitamos. Él nos ayuda, Él nos auxilia en nuestras debilidades. Hechos capítulo 1, verso 8. Él da poder para testificar. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para hacer negocios, poder para acumular riquezas, poder para dar sanidad a las personas, poder para tener revelación de cosas ocultas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué es este poder que nos da el Espíritu Santo? Para ser testigos. Y me seréis testigos. Literalmente la palabra testigos es la palabra martureo, mártir. De ahí viene la palabra mártir. Y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quisiera ver dónde dice la Escritura que el Espíritu Santo nos da poder para hacer riquezas o para sanar a personas o para cerrar negocios o para tener una salud a prueba de todo. Él nos da poder, sí, para que podamos ser testigos, mártires. Hoy por hoy, ser cristiano es mucho más sencillo que en la antigüedad. Hoy por ser cristiano, por ahí nos cargan en el colegio. Hoy por ser cristiano, tal vez perdamos algún trabajo o alguna amistad. O nos hagan bullying en el colegio o en algún otro lugar. Pero anteriormente, por ser cristiano, uno moría. Uno era un mártir, un testigo, un martureo. Y era necesario tener poder de parte de Dios para poder resistir firmes hasta el final por el testimonio de Jesucristo. Eso es poder del Espíritu Santo. Mantener firme nuestra profesión de fe, sin importar de dónde soplen los vientos, sin importar si es conveniente o es doloroso. Ese es el poder que el Espíritu Santo da al creyente, de mantenerse fiel, mantenerse firme. ¿Conocen al que escribió El progreso del peregrino? Un hombre llamado John Bunyan. Sí. Está la película en dibujos animados, están los libros traducidos a cientos de idiomas. Es por excelencia uno de los libros favoritos de los cristianos, aparte de las Escrituras. Y John Bunyan no solamente escribió El progreso del peregrino, sino que también él predicaba desde la cárcel.
Y él predicaba a una ventana que estaba muy por encima de él. Él no podía ver lo que había del otro lado. Sin embargo, él predicaba confiando de que alguien escucharía. Lo que él nunca supo era que del otro lado de la prisión estaba lleno de personas escuchando la predicación de las Escrituras. Ese hombre podía estar quejándose, ese hombre podía estar lamentándose, sin embargo fue lleno de poder del Espíritu Santo para en la situación más miserable que podía estar. Él seguía predicando, él seguía enseñando, él seguía dando gloria al Señor a través de las Escrituras. Ese es el poder del Espíritu Santo, no el poder para hacer riquezas o tratos o tener una vida más cómoda. Que de hecho si lo tenemos, gloria a Dios, Él nos da todas las cosas para que la disfrutemos, dice en la Escritura. Pero cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, es para ser testigos, mantener firme nuestra profesión de fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, el siguiente gráfico es para ilustrar la verdad que estudiamos en la lección anterior, de que tanto Dios el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová Dios, pero el Padre no es el Hijo, tampoco es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios, Jehová. Está Jehová Dios, el Padre es Jehová Dios. Jehová Dios es el Espíritu y el Espíritu es Jehová Dios. Jehová Dios es el Hijo y el Hijo es Jehová Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre. Hay una canción que dice de tres personas en un solo Dios. No recuerdo cómo se llama ahora esa canción. Pero habla justamente de eso, tres personas en un solo Dios. Es algo que no podemos entender en su totalidad. Viendo este gráfico es apenas entendible, pero no comprensible. Una sola persona, perdón, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta que tengan en cuanto a esta lección? ¿Hay alguna pregunta que tengan en cuanto a lo que creemos? Si tu pregunta es, no lo entiendo, estamos en el mismo lugar. Yo tampoco lo entiendo en su totalidad. Pero es suficiente para mí saber que puedo creerlo en su totalidad. Yo no entiendo en su totalidad cómo funciona mi cuerpo. No entiendo cómo entra el oxígeno y en los pulmones el oxígeno es distribuido a través de la sangre y cómo las células llevan el oxígeno, retiran el dióxido de carbono y cómo al exhalar todo en tan poco tiempo mi cuerpo se va purificando y refrescando. No entiendo cómo funciona. No entiendo cómo puedo estar dormido profundamente y sigo respirando. No entiendo cómo funciona. Pero eso no me hace dudar de que funcione. Yo no entiendo cómo funciona la Trinidad. No entiendo cómo conviven de manera tan perfecta y única tres personas, un mismo Dios. No lo puedo entender en su totalidad, pero lo puedo creer. Porque las Escrituras lo dicen, porque el Espíritu Santo me lo enseña a través de las Escrituras y puedo creerlo. Tres personas, un solo Dios. ¿Hay alguna
pregunta.